All middle school students or members pueden ir a sus clases y vamos a comenzar inmediatamente con nuestro mensaje de hoy. ¿Ustedes están muy serios? Why are y'all so serious? Denle un aplauso fuerte al Rey Why de don't you give the Reyes. Lord a big applause? Se nos ha ido bastante el tiempo, así que voy a ir un We're running poquito out of time, so corriendo. I'm going to try to go quickly. Doy gracias a todos los jóvenes que se sentaron aquí detrás de nosotros. I'm Un so aplauso grateful all para the youth ellos. that are seated right here in the front. So give Yo- a big hand. Yo quería sentir la juventud I detrás wanted de to mí. feel the youth behind me. Oh, now I'm young, okay? Thanks to you. Okay, tema de hoy, Iglesia, gobierno y autoridad. Today's topic is ecclesia, government, and authority. No se olviden de apagar sus celulares, please. Please, everybody, turn off your phone, put on Do Not Disturb. Que la última vez que prediqué se le sonó a alguien por ahí. Somebody's phone went off No lo last voy a time. señalar, I'm not gonna pero- point. Tema de hoy, Topic of today, Iglesia, gobierno y autoridad. ecclesia, government, and authority. Y un verso que vamos a estar leyendo todos los domingos está en Mateo 16, 16 y 18. A recurring verse that we're going to be going over every Sunday this month is going to be Matthew 16, verse 16 and 18. Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Y el verso 18 dice, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Verse 18, "Now I say to you that you are Peter, which means rock, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it." Greek and gates of Hades. Mis hermanos, el domingo pasado terminamos con un derramamiento del Espíritu poderoso. Last Sunday we had what I call a beginning of the great revival in CN. Y es que el Señor nos está preparando para ser parte de un movimiento del Espíritu Santo mundial y está preparando a CN para ese movimiento grande. And it's that the Lord is preparing us to be part of a worldwide movement of the Holy Spirit that will prepare the church. Quiero decirles que esto no solo vendrá a la iglesia a CN, sino también este gran avivamiento va a venir a tu casa, a donde quiera que te muevas, vas a ser usado bajo el poder del Espíritu Santo. And this is not only for the church here at CN, but it's going to be in your home. Everywhere you move, the Lord is going to use you with great power. Pero es importante, a cada uno de ustedes les hablo, a cada familia, a las diferentes edades que están aquí, Dios te va a usar poderosamente. And I want to speak to you all across the spectrum. God is going to use you greatly. Y yo tengo un peso, una carga desde la perspectiva positiva en mi corazón, And I have a positive burden in my heart que ustedes jóvenes, that the youth, desde el domingo pasado, since last Sunday, van a entrar en un movimiento del Espíritu Santo you're going to enter into a movement of the Holy Spirit de poder y autoridad. of power and authority. Por eso les invito So I invite you a que se preparen, to get prepared, porque el poder que el Espíritu Santo va a poner en ustedes because the power that the Holy Spirit is going to bring upon you, va a sobrepasar a todo lo que mueven a los adultos aquí. it's going to overcome even the adults. Hablando anoche con David, I was speaking last night with David. estuvimos ahí compartiendo todo sobre lo que viene en el futuro, lo que la palabra nos dice We were sharing about what's coming, what the Bible says, y de lo que viene de parte del Señor, and what God is going to bring, pero también lo que viene de parte de Satanás. but also what the enemy is going to bring, Satan. Nuestros hijos, nuestros nietos, ustedes los jóvenes, Our children, our grandchildren, you the youth, van a ser el objeto will be the object
o el target or the target de dos fuentes. of two sources. Una es One is Satanás mismo this Satan himself, y el otro es Dios. and the other is God. Y los jóvenes y las familias que siguen a Jesús, And the youth and the families that follow Jesus, Dios tiene una agenda para ustedes. God has something in store for you. Tiene un plan. He has a plan. Es que ustedes It's that you sean preparados are prepared para que tomen el gobierno y la autoridad del mundo. so you could take authority over the world. ¿Saben por qué lo digo? You know why I say it? No puedo hablar mucho ahora sobre lo que es la visión que Dios me ha dado, I can't really touch too much on what the vision that God gave me pero les is, voy a decir but I will give específicamente. you specifics. Los que tienen sus edades Those that have the age, son el target de Satanás. you are Satan's target. ¿Y qué está haciendo él? What is he doing? Levantando tontos He's raising dummies que están todo el tiempo en las redes, that are always online, on social media, influenciados por las redes, being influenced by these apps, que han perdido mucho el concepto de lo que es el desarrollo de la creatividad. and they've lost the concept of creative outlets. Han convertido AI They've taken artificial intelligence en su Biblia, in their Bibles en la autoridad. as the authority. Entonces preguntan So they ask, y lo que le dice and what AI says, es Dios hablando para they think emocionalmente, emotionally intelectualmente. and intellectually, they think it's actually God speaking to them. Pero ustedes que son los seguidores de But you Jesús that follow Jesus saben que eso es falso, know that that is false, que la Biblia that the Bible y que Dios and that God, es quien les habla a ustedes it's who speaks to you y los va a guiar. and is going to guide you. Y como Dios los creó a su imagen y And since semejanza, God created you to his image and ustedes son likeness, creativos, you are creative, son inteligentes, you are intelligent, son líderes, you're leaders, son you're fuertes strong, y ustedes van a crecer en esa línea. and you're going to grow in that line. Entonces vamos a tener en el futuro So in the future, we're going to have el grupo de adultos the adults group tontos that are not smart y el grupo de adultos and the group of adults líderes that are inteligentes. leaders, that are intelligent. Esos son ustedes. That's you. Y los inteligentes y creativos And the smart and creative son los que van a hacer las riquezas. will create riches, Son los que van a tomar control de las instituciones, will take over the institutions de las empresas. of the businesses and Ustedes son los corporations. empresarios del You mañana. are the businessmen of the Y future. nosotros vamos a trabajar para ayudarlos a And we ustedes. will help to form you. Pero no con la fuerza humana, But not with the human strength, sino por el poder del but with Espíritu the power Santo. of the Holy Spirit. ¿Están listos ustedes? Are you ready? ¿Están listos? Are you ready? Ahora, para nosotros poder Now, in order entender lo que to tenemos, be able to understand what we have, hay que entender qué es la iglesia. we have to understand what the church is. Y llamé eclesia And I called ecclesia porque ese es el término griego. because it's the Greek term. La iglesia, The ecclesia, la eclesia, ecclesia no es una religión. is not a religion. Aunque se conoce en el mundo como una religión Even though in the world it is known as a religion, y somos la religión and más we grande are de the toda la greatest historia y de todos los religion tiempos, in all time, por encima del Islam, over the Islam, no es un templo. it's not a temple. Es decir, vaya a la iglesia. In other words, if you're going to go to No, church, no es que vas al templo. it doesn't mean you're going to go to a temple. No es que vas al lugar It físico. doesn't mean you're going to go to a physical location. La iglesia no es un club social, Church is not a social club. aunque estamos compartiendo, Even though we're sharing, aunque la pasamos súper chévere, we're having a great time, pero no es un club but social. it's not a social club. La iglesia, The church, la eclesia, the church es el instrumento que va a cumplir con el plan de Jesucristo. is the instrument that's going to fulfill Jesus Christ's plan Y para nosotros poder cumplir con el plan de for the Jesucristo, church. And for us to be able to accomplish that plan, tenemos que recibir la revelación de la we need iglesia. the revelation of the church. Diga conmigo, revelación de Say la with me, iglesia. the revelation of the church. Dígalo de nuevo, revelación Say de it la again, iglesia. revelation of the church. Ahora, vamos a concentrar hoy todo lo que vamos a hablar basado en el apóstol Pablo, que hace una oración
para los creyentes. We're going to base everything we're going to talk about today on a prayer that Paul made to the believers. Efesios 1, capítulo 1, versos 17 al 23. Ephesians 1, 20 through 23. No, 17, wow, yo tengo ahí dos 17 through 23. es 17 al 23. Tengo un Typo. un typo. Ok, dice, verso 17. Y le pido a Dios, ¿qué está haciendo Pablo? Orando, pidiéndole a Dios, ¿ok? Paul is praying to God in Y this le verse. pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Verse 17, asking God, the glorious Father of our Lord Jesus Christ, to give you spiritual wisdom and insight so that you might grow in your knowledge of God. Conocimiento de Dios. Knowledge of God. Usted puede tener el conocimiento You can have knowledge. de Dios. No In está other diciendo words, que tengamos el conocer a Dios como conocer a una persona. Ah, te conocí, ¿qué tal? Mucho It's not gusto, like, qué oh, bueno meeting conocer. somebody. No, el No. conocimiento que está dentro de The Dios. knowledge that is in God. Pido que les inunde de la luz o de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Verse 18, I pray that your hearts will be flooded with light so that you can understand the confident hope he has given to those he called his holy people, who are his rich and glorious inheritance. Yo tengo una pequeña pelea con la Nueva Traducción Viviente, I have a little bit of an issue with the New Living Translation. porque cuando ellos hicieron la interpretación, la Because traducción, mejor when they dicho, translated it, cambiaron cosas they changed some terms que no están directamente en el griego. that are not in the Greek. Por eso estoy obligado a leerles el verso 18 en la Reina Valera contemporánea. That's why I want to read this verse in New King James. Miren Version. cómo dice el verso 18. Look at verse 18. Y yo me meto en el griego y chequeo y exactamente está diciendo lo que en el original fue I dicho. cross-reference with the Greek version to make Dice, sure it's the original. pido también que Dios les dé luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of glory of his inheritance in the saints. Verso 19. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para, y hay que añadirle una palabra que se quedó fuera, para, no en aquí en lo que pusieron, sino en el original, para con nosotros los que creemos en Él. Él es el mismo gran poder, verso 20, que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Verse 19, I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe in him. To believe him. This is the same mighty power, verse 20, that raised Christ from the dead and seated him in the place of honor of God's right hand in the heavenly realms. Para entender el contexto de la oración del apóstol Pablo, hay que entender qué estaba pasando o cuál era el contexto del tiempo en que estaba la iglesia con el apóstol Pablo. To understand this prayer of Paul for the Ephesians church, one must understand the context in which it was written. Ok, está el imperio romano, Okay, so there's the Roman Empire. el imperio más poderoso de todo The el mundo. greatest empire of the world at that time. El César Caesar the era Great conocido Dios, was the God. el todopoderoso. He was the all-powerful. Y la iglesia estaba siendo perseguida And por the ese imperio. church was being persecuted by the Roman Empire. Y cuando viene esta And persecución, with this persecution comes, ¿qué es lo primero que sucede en la gente, en los what's the miembros? first thing that happens in the members? Es miedo. They're afraid.
un espíritu de víctima. this fear, victimized spirit. Pobrecito de mí, Oh, poor is me. pobre de nosotros, Oh, so poor of el us. imperio romano The empire, y nosotros en la the iglesia. Roman Empire, and we're just the church. Y Pablo toma todo una oración And Paul takes an entire prayer por los creyentes for these believers para que entiendan so they can understand que no son poca cosa, that they're not little, para que entiendan, so that they understand, para que vean, they can visualize, para que vivan they can live todo lo grande que son, the greatness that they had. todo lo grande que Dios les ha That entregado. God was giving them greatness. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con la iglesia hoy, And that con is what the ustedes. Lord wants to do with the church, with us, with you. Es romper con esa atadura Break that. que te hace creer que eres pequeñito, That lie that makes you think that you're so small, impotente, débil. weak. Y la iglesia se encierra en los templos. And then the church, they go and they hide in the temples. Nosotros, We, ellos. them, us and them. Aquí estamos protegidos, estamos Here en I el am, templo. Here we are, we're all protected inside the temple. Es cómodo estar. So comfy to be here. No. No. Lo primero que el apóstol Pablo nos ayuda The first thing that the Apostle Paul helps us, a entender y a orar por understand nosotros, y es and nuestra pray, oración por ustedes. and is our prayer for you. Lo primero es que la iglesia es el gobierno y la autoridad de Cristo en el first mundo. is that the church is Christ's government and authority in the world. La iglesia es el gobierno y la autoridad de Cristo en el The mundo. church is the government and authority in the world. Y como todo reino hay un orden. And since in every kingdom there's an order, ¿Cuál es el orden? what is the order? Primero está la posición de Cristo. First, it's Christ's position. ¿Dónde está Cristo ahora Where is mismo? Christ right now? ¿Dónde dice el apóstol Where Pablo does que the está el Apostle Señor Paul Jesucristo? ¿Dónde say that está? Christ is? En los lugares celestiales, In a la the diestra heavenly del Padre. places at God's Cierto. right hand, correct? Y And sobre todo gobierno y autoridad, poderes y dominios de todos los tiempos. above all governments and authority, powers and dominions of all times. Cristo es la cabeza en este gobierno y la iglesia, ustedes y yo, es su cuerpo que está sobre todo. Christ is the head in the government and church is his, and the church is his. Entonces, Cristo está a la diestra del Padre, So Christ is at the right hand of the Father, ejerciendo todo el poder, la autoridad sobre todo exercising dominio. all authority and dominion. ¿Y dónde está la iglesia? And where's the church? En la tierra, en el mundo. In the world, on earth. Entonces, en los cielos So in the heavenly realms y en la tierra, and on earth, el Señor lo cubre todo. God, Jesus Lord, covers it all. ¿Lo están viendo? Do you see it? ¿Lo están viendo? Do you see it? Entonces, sobre todo gobierno y autoridad, poderes, dominios, etcétera, etcétera. Vamos a seguir con el verso 21. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Now he is far above any ruler or authority or power or leader or anything else, not only in this world, but also in the world to come. Fíjense el versículo 22. Let's look at verse 22. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Pero ese versículo 22 en la Reina Valera contemporánea dice: Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. And he put all things under his feet and gave him to be head over all things to the church. ¿Leíste King James Version? Yeah. Ok, bien. Verso 23. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas las partes con su presencia. And the church is his body,
It is made full and complete by Christ, who fills all things everywhere with himself. Entonces la eclesia, diga la iglesia, Say the church, diga conmigo, la eclesia the ecclesia, tiene presencia en el mundo. La eclesia en el mundo es la plenitud de su presencia que lo llena todo en la tierra. the ecclesia and its presence in the world. The ecclesia in the world is the fullness of his presence that fills everything on earth. ¿Lo están viendo? Do you see it? ¿Lo están viendo? Do you see it? ¿Ven la grandeza del cuerpo de Cristo, la Do you see iglesia? the greatness of the body of Christ, the church? Ya están viendo su propósito, Do you see its purpose, su misión, its mission, su realidad. its reality? ¿Quiénes somos? Who are we? ¿Quiénes Who somos? are we? ¿En dónde estamos parados? Where are we standing on? ¿Qué es lo que tenemos? What is it that we have? Entonces, Cristo, la cabeza en los lugares celestiales, establece su autoridad en el mundo a través de su cuerpo, que es la iglesia. Christ, the head in the heavenly places, establishes his authority in the world through his body, the ecclesia. Y dice en ese versículo que lo leímos en Reina Valera Contemporánea, que Cristo tiene todo bajo sus pies, su cuerpo, que es la iglesia. And it says that Christ has everything under his feet, his body, his church. ¿Qué quiere decir? What does this mean? Que tú y yo, That means that you and I, la iglesia, the church, tiene todo bajo los pies. we have all under our feet. Tiene la autoridad We have the authority. sobre todo gobierno, over all dominio, governments, potestad. dominions, realms. O sea, la mayor parte de nosotros That means that the majority of us, siente que todo está sobre mi cabeza. we feel that things are above our head, Especialmente si tengo problemas financieros. especially if we're struggling financially. ¡Ay! Las deudas, tengo que pagar. Nos sentimos así, And we feel like this. que todo está sobre mi It's cabeza, over our head. que el mundo, los problemas, The world's el problems, jefe my boss me está aplastando. is pressing on me and stepping on me. Pero esa es la posición que tú te But colocaste. that's the position you took. Y como te colocaste en esa And since posición, you positioned yourself there, esa es tu realidad. that's your reality. Seguirás siendo You're aplastado going por to las continue circunstancias. to be stepped on by the Pero cuando circumstances. sales de esa But when you condición, come out of that circumstance, cuando sales de esa when you imagen, come out of that image, cuando sales de esas when emociones you take out those emotions, y le crees a lo que dice la you palabra del believe what Señor the Lord says in His Word, y te pones en los lugares you put celestiales yourself in the heavenly realm y en la tierra and on earth, y ves todo eso and you see the entire debajo picture de tus pies, beneath your feet. tú tomas control. You take control. Tú tienes autoridad. You have Tú authority. puedes moverlo. You can move it. ¿Lo vieron? ¿Lo Saw vieron? it? Pregúntale al del lado si lo vio. As the person next to you, did you see that? Espero que sí. I think so. Si no, después cuando terminemos le explicas. Afterwards, you can explain to them. Entonces, viéndote en esa posición, So when you see yourself in this position, ¿cuál es tu misión? what is your vision? Pregúntale al que está al lado, Ask ¿cuál the es tu person misión? next to you, what's your vision? ¿Cuál es nuestra What misión? is our mission? Entonces, vayamos al verso que leímos al So principio. let's go to that first verse we read at the very beginning of this message. El Señor Jesús con Pedro. Mateo 16, 16. Matthew 16:16. Simón Pedro contestó a la pregunta que el Señor Jesús le dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Then Simon Peter answered, to when Jesus asked him, Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. "You are the Messiah, the Son of the living God." Y basado en esa contestación de Pedro, And based on that answer that Peter gave, el Señor Jesús le dice, Jesus then said, ahora te digo que tú eres
Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Voy a decirlo en griego, es lo que se traduce directamente del griego. En griego dice, y las puertas del Hades o del infierno no podrán vencerla. Verse 18 say, now I say to you that you are Peter, which means rock. And upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer. And in the Greek version it says, the gates of Hades. La Iglesia Católica Apostólica Romana The Roman Catholic Church interpretó este verso interpreted this verse literalmente literally. y dijo que Pedro es el fundamento de la iglesia. And they literally stated that Peter was the fundamental part of the church on Entonces top. lo llamaron el primer papa And they called him the first pope. y de ahí la secuencia de todos los demás papas. And that's where all the sequence of the other popes come in. Cuando el Señor le dice, y tu nombre será Pedro, When Jesus told him, your name will be Peter, en inglés va a ser más fácil entenderlo. in English it's easier to be understood. Piedrecita, pebble. Pebble. Pero roca But rock es la confesión que él hizo. is the confession that Sobre esta confesión que tú Over estableciste, this confession that you established, edificaré mi I iglesia. will edify my church. I will establish my church. Pero el Señor Jesús But Jesus combina, combines. que es parte de cuando uno estudia el texto directo, This is how we study this direct text. confesión, The confession, la persona, the o person, sea, la verdad, the truth, la autoridad en la verdad, the authority in the truth, la persona the person, y el resultado o and la the acción. result or the action. Entonces, lo que está diciendo el Señor So what the Jesús Lord Jesus says es que la misión is that the mission es dar a conocer a Jesús como el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente, como Señor y Salvador. is making Jesus known as the Messiah, the anointed Christ of God, the Son of living God. Ese es número uno. That's number one. Esa es nuestra misión. That is our mission. Y número dos, And number two, conquistar los territorios del enemigo, las puertas del infierno. conquer the enemy's territories, the gates of hell. La única forma que tú puedes romper las puertas del infierno. The only way that you can tear down the gates of hell. ¿Dónde están las puertas del infierno? Where are the gates of hell? Muchachos, Youth, en la escuela donde ustedes están. in your school. Ahí están las puertas del That's infierno. where the gates of hell are. Pero el Señor los puso en esa escuela The Lord placed you in that school porque Él sabe que ustedes because He knows that you tienen la autoridad have the authority para quebrantar esas to puertas, break those gates, para destruir ese dominio to break that dominion, y para destroy que it, Jesucristo and so that Jesus venga a la Christ vida de todos sus compañeros can come into the life of all your friends and que peers están controlados that are por being Satanás, controlled by Satan, dominados por Satanás. dominated by Satan. Eso fue lo que hizo Charlie Kirk. That's what Charlie Kirk did. Dios le dio una visión Gave him a vision, y se metió en las puertas del and he infierno. went into the gates of Se hell, metió en las universidades. universities. Y como él tenía el poder y la autoridad, And since he had the power and authority, se atrevió a discutir, a dared dialogar to debate con profesores, professors, con los ateos, the atheists, con los rebeldes, the rebellious, con los intelectuales, intellectuals, y no podían contra and él. they couldn't against him. ¿Por qué? Why? No porque él era inteligente, Not aunque lo because era, he was smart, even though he was, sino porque él hablaba con el poder but de because he Dios. spoke with the power of God. Porque el Espíritu Because Santo, the Spirit of God, al igual como pasó con Esteban, the same thing with Stephen, Felipe y Philip, todos los and creyentes all the believers del Nuevo of the Testamento, New Testament, hablaban con autoridad, spoke with authority, el poder del the Espíritu power of Santo, the Holy Spirit, porque eso es lo que está en ti. because that's what's in you. Y cuando tú decides ser el You instrumento de decide to be Dios, the instrument of God, las puertas del infierno no aguantan, gates of hell cannot se prevail. rompen They break, y entra la luz, and that's when the light comes in. porque la luz está en Because ti, light is in porque you. la vida está en ti. Life is in you. Mira lo que dice en, perdón, se me fue aquí. Ok, Hebreos 2:14. Let's go to Hebrews 2:14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre.
Because God's children are human beings made of flesh and blood, the Son also became flesh and blood. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. For only as human being could he die, and only by dying could he break the power of the devil who had the power of death. Porque Jesucristo venció Because Jesus conquered como un ser humano, like a human, como tú y yo, like you and I. de carne y sangre, We're blood, we're human flesh. pero por el poder del Espíritu But by Santo the Spirit, venció la muerte by the power of the Spirit, he Y al conquered vencer la death, muerte and as he conquered y death, pisotear al and he diablo stepped all over y Satan, aplastarle and la he cabeza, stepped on his head, como el Señor profetizó like en the Lord Génesis 3:15. prophesied in Genesis 3:15. Nos dio a nosotros He esa gave autoridad. us that authority. Nos traspasó He ese poder a ti y a trespassed mí. that power to us. Entonces tu So responsabilidad your responsibility es ir is to go a donde están las puertas to del where the infierno, gates of hell en tu are, oficina, in your office, en tu vecindario, in your en neighborhood, tus negocios, in your en businesses, tu escuela, in your schools, y destruir las and puertas del destroy infierno the gates of hell, y entrar con la and luz, come in with the light, con el poder de with Dios, the power of the Lord, porque el Señor te ha dado poder y because the autoridad. Lord has given you power and authority. Diga conmigo, el Señor me ha Say dado with poder me, y the autoridad. Lord has given me power, authority, and power. Dice Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos. In Acts 1:8 it says, but you will receive the power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere in Jerusalem, Ponte de throughout pie. Judea and Samaria, and to Ponte the de ends pie. of the earth. Stand up. Voy a soltar esta palabra I'm para going to release ustedes. this word for you. Voy a soltar I'm esta going to palabra release para this word ustedes. for you. Estas señales, These signs, estas señales, these signs, estas señales These milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. these miraculous signs will accompany those who believe. They will cast out demons in my name, and they will speak in new languages. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. They will be able to handle snakes with safety, and if they drink anything poisonous, it won't hurt them. They will be able to place their hands on the sick, and they will be healed. Hechos 8, 6 y 7. Ustedes, las multitudes, escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Acts 8, 6 through 7. Crowds listened intently to Philip because they were eager to hear his message and see the miraculous signs he did. Ustedes son los Felipes. You are the Philips. Ustedes son los Charlie Kirk You're the Charlie Kirks que están saliendo. that are going out. Que hay una multitud allá There's a afuera. multitude out there. Hay mucha There's gente a lot of people que tiene hambre de that escuchar have lo que tú hungry to tienes. listen to what you have. Ellos saben que tú lo They know tienes. that you have it. Ellos saben que tú They lo know that tienes. you have it. Dice, muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Many evil spirits were cast out screaming as they left their victims, and many who had been paralyzed or lame were healed. ¿A través de quién? Through who? No de Pablo, Not through Paul, no de los apóstoles, not through the apostles, de un diácono, of a deacon, de un hombre común y an corriente, ordinary man. que su corazón era And his servir, heart was to serve. era poner las It sillas, was to place the chairs, era contar el dinero, count the money, era poner las luces, put the lights. pero estaba lleno del But he Espíritu was Santo, filled with the Holy Spirit. estaba lleno de He was poder. filled with power. Y las And multitudes the multitudes van a are buscarte going to seek porque you. ven que tú They tienes see that you have la solución. the solution. Ellos ven en ti They la see in luz. you the light. Tú eres la You luz. are the light. Y las And tinieblas the no darkness aguantan. cannot stand it. Las tinieblas en tu Darkness salón de in your clase. classroom.
en tu in escuela your school. no They will aguantan. not stand it. Tienes que You verlo, have to see tienes it. que You creerlo have to believe it. y tienes que And you hacerlo. have to do it. No estás aquí de You're casualidad, not here by chance. no estás aquí de You're not casualidad, here by chance. pero tienes que ser But un you miembro have to be a member del cuerpo de Cristo. of the body of Christ. Cierra tus ojos. Close your eyes. Y este es el momento. This is the moment. El viernes daba una enseñanza en Viernes de Poder On Friday of Power, I was giving a teaching, y reforcé algo. and I reinforced something. Decía Lucas, el doctor Lucas, Dr. Lucas, escritor de Hechos, the one that wrote the book of Acts, que los que creyeron that those who believed y se convirtieron, and converted, creyeron they believed y se and they convirtieron. converted. Creer no te hace un seguidor de Cristo. Believing doesn't make you a follower of Creer no Jesus te hace Christ. parte del cuerpo de Believing Cristo. doesn't make you a part of the El body. apóstol dice que hasta los The demonios apostle creen says, y tiemblan. Even the demons, they believe and they shake. El primero que cree que hay un Jesucristo, The Salvador first del one that mundo, believes that there is a Jesus and es he's a Satanás. Savior is Satan. creer no te hace parte del cuerpo de Believing Cristo. does not make you Es part convertirte. of the body of Christ. It's Tiene que haber una converting. transformación en There tu has to be vida. transformation in Tu your cabeza, life. Your mind, tu corazón your heart tienen que ser has transformados. to be transformed. Tiene que haber un cambio de There vida. has to be a change. De estar viviendo para ti Living for yourself, y vivir para Jesús. you have to live for Jesus. Tienes que estar claro You have to be clear. que vives If you live, porque Dios te dio vida it's because Christ gave para you life servirle a Él, to serve Him, para hacer su perfecta be voluntad. to do His perfect will. Tienes que convertirte. You have to convert. Para ser parte To de, be part of, tienes que entregarte a Jesús. you have to give yourself to Jesus. Y decir, Señor Jesús, you have to say, Lord Jesus, Te seguiré I'm going to follow you incondicionalmente. unconditionally. Vamos, cierra tus Come on, ojos close your eyes. y dile, Señor Say, Jesús, Jesus Christ, te seguiré I will follow incondicionalmente. unconditionally. Te sigo I follow. ciegamente. Blindly I follow you. Me entrego I completamente a ti. surrender myself to you. Levanta tus Raise manos your hands where you y dile, are. me rindo a ti. Say, Lord, I surrender. Me rindo a I ti. surrender. Y hoy And today, voy a cumplir con la misión I'm de la going iglesia. to fulfill the purpose of the church. Voy a cumplir con la I will misión. fulfill the mission. Voy a cumplir con la misión. I will fulfill the mission. Lo has dicho de corazón. Have you said it with your ¿Cuál heart? es tu misión? What is your mission? Declarar a Jesucristo Declare Jesus Christ como el Señor y as Salvador, the Lord and Savior, como el Mesías, as the Messiah, como el Hijo de Dios. as the Son of God. Y segundo, And number two, romper las puertas del break infierno the gates of hell en donde te han puesto el Señor where the Lord has placed y you. comenzar a hablar, You're going to start to speak. comenzar a You're compartir going to start to share lo que el Señor te ha what entregado. the Lord has placed in you. Dios te ha dado algo grande God has given you something Muy great, grande. huge. y eres parte de la iglesia. You are part of the Del church, cuerpo de of Cristo. the body of Christ. Yo quiero terminar con una I invitación want to finish with an invitation. y vamos a hacer lo mismo que hicimos el domingo Let's do the pasado, same thing we did last Sunday. orar por ustedes, I'm going to pray for you. pero con esta invitación. With this invitation. Y con esta invitación, si sientes vivir al frente, lo puedes hacer, And with venir al this frente. invitation, you can now start walking to the front if you want. ¿Alguno está enfermo? Is anybody sick? Santiago 5, 14 y 15. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. James 5:14 through 15. Are any of you sick? You should call for the elders of the church to come and pray over you, anointing you with the oil in the name of the Lord. Y una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Such a prayer offered in faith will heal the sick, and the Lord will make you well. And if you have committed any sins, you will be forgiven. Puedes venir al frente You can come to the front, y puedes decirle al Señor, sáname, and you can say to the Lord, Lord, heal me, límpiame. fill me and clean me. Hoy Today, decido cumplir con la gran comisión. I decide to Mientras fulfill estoy the orando, Great Commission. As I'm pueden ir praying, viniendo al you frente. can come to the front. Y a todos los que nos están viendo, Those who are here and watching us ahí online, tú vas a in recibir. your home, you're going to Donde receive te encuentras, where you are. yo declaro I sobre tu declare vida over your life sanidad completa, healing
complete libertad and total completa. healing, complete En el and total nombre de freedom. Jesús, In Padre, the name of Jesus, Lord, gracias thank you por la autoridad for que nos the has authority entregado. you have placed on us. En el nombre de In the Jesús, name of Jesus. toma autoridad en este lugar. I take authority in Toma this place. autoridad I en take este lugar. authority in this En el place. nombre de In the Jesús. name of Jesus. En el nombre In de the Jesús. name of Jesus. Quebranto todas I las break ataduras del diablo. all strongholds of the enemy. Quebranto toda atadura del All diablo en el nombre de strongholds of Jesús. the devil in the name of En Jesus. el nombre de In the Jesús. name of Jesus. En el nombre In de the name Jesús. of Jesus. En el nombre In de the name of Jesús. Jesus. Toda enfermedad, All illness, toda demencia, all dementia, toda ansiedad, all anxiety, toda depresión depression, se rompe y se quebranta ahora mismo. broken in the name of Jesus. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Todo pecado All sin de rebeldía, of rebellion, de ira, of de muerte, anger, death, de destrucción destruction, se rompe y se is quebranta broken ahora in the mismo. name of Jesus. Espíritu de Dios, Spirit of God, desciende, desciende, come, desciende. come, come. Trae una unción de Bring poder y anointing autoridad of power and sobre authority. estos jóvenes.